Vamos a continuar y terminar nuestra segunda parte de esta parábola que Jesús relató, que conocemos como, bueno, en el título que está aquí es la parábola del mayordomo infiel. Y pareciera ser que todos los reflectores es hacia este hombre que actuó de una manera deshonesta y no hizo lo correcto, ¿no? Por sacar una ventaja. Pero hay un detalle que quiero que hoy en esta mañana continuar con usted y podamos reflexionar, ¿de acuerdo? Si usted no estuvo la semana pasada o no nos vio en internet con este primer mensaje, yo le invito a que lo pueda buscar en casa cuando llegue y buscar la primera parte de este mensaje. Como título le pusimos legal pero inmoral, entre interrogación. ¿Por qué? Bueno, porque de alguna manera hoy en día en nuestra sociedad hay una frase que pareciera ser que justifica las cosas inmorales, simple y sencillamente porque en el papel parece que son legales, ¿no? Vamos, en otras palabras, algo así como que el fin justifica los medios. Y pareciera ser que aún como cristianos de repente somos arrastrados hacia eso, y sin meternos un poquito en el aspecto ético de lo que es lo moral, hoy quisiera que finalmente usted y yo podamos salir de este lugar, tomar una decisión de hacer cambios en nuestra vida. Y vuelvo a repetir, podría ser legal, aunque si es legal no puede ser inmoral, no puede ser inmoral. Sin embargo, ese es un asunto que, bueno, podríamos pasar tiempo para discutir en algunas áreas. Sin embargo, esta historia me enseña algo sumamente importante, algo que en aquel tiempo era realmente, vamos, de la vida cotidiana, era algo que todo mundo lo hacía. ¿Por qué no hacerlo alguien más? Y esta es la historia que conocemos, vuelvo a repetir, como la parábola del mayordomo infiel. Pero quítale esa expresión de infiel y al final yo quiero que usted le ponga el título que sea y también si solamente puede incluir al mayordomo, ¿de acuerdo? Vamos a leer los primeros 8 versículos solamente para recordar esta parábola que Jesús relató. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Observe por favor que no le da el calificativo de infiel o recto o algo así. Simple y sencillamente es una parábola que Jesús está relatando. Recuerde por favor que una parábola es una historia como un recurso literario y que lo usaban mucho aquellos maestros, especialmente los judíos, para traer una verdad y una enseñanza. Entonces esa es esta parábola. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, punto. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Tarde o temprano usted y yo tenemos que entregar cuentas, querramos o no, creamos en él o no. Porque no es asunto de que si creo o no, si soy creyente o no. Cada uno de los que estamos aquí somos mayordomos o somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y quien también nos está escuchando, vuelvo a repetir, puede ser creyente o no, eso no exime nuestra responsabilidad, que un día usted y yo daremos cuenta de lo que tenemos. Porque Dios nos dio algo, nos dio vida, nos dio un trabajo, tenemos cosas que administramos y tarde o temprano vamos a dar cuenta. Y esta es una palabra muy seria, una expresión muy seria, porque aunque está seca, da cuenta de tu mayordomía, da cuenta de tu administración. Bueno, tenemos que hacerlo. Sigo leyendo, por favor. Da cuenta de tu mayordomía, versículo 2, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, empezó a pensar en voz alta, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Fíjese qué interesante, lo veíamos la semana pasada. Un administrador que no sabía hacer un hoyo, es triste. Y nosotros estamos como mayordomos
no solo responsables para administrar, para ordenar, para mandar, sino también tener la capacidad de abrir nuestra oportunidad de acción y no nada más centrarnos en una parte. Y este hombre dijo, bueno, me van a despedir, pero tengo un problema, porque no sé ni siquiera hacer un hoyo. Bueno, si usted puede ponerle mayordomo inútil, a lo mejor tendría eso un poquito. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré. Un poquito se le prendió. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía de mi chamba, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él le dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Observe otra vez lo que le dijimos la semana pasada. Qué hábil era este mayordomo. O sea, él no quiso mancharse las manos. Así que le dijo al otro, ¿cuánto debes? 100. Mira, aquí está un papelito. Tú pon con tu puño y letra que solo me vas a deber 50. Y le pones tu nombre por ahí. Qué habilidad de este hombre, ¿no? O sea, para que si un día, yo no hice esto, tú lo hiciste, algo pasó. Si nosotros usáramos ciertas habilidades que nosotros tenemos para hacer lo correcto, creo que el mundo sería diferente. Pero desafortunadamente somos muy hábiles, somos muy sagaces para lo malo. Y eso, vamos, nos las llevamos de calle. Y debemos nosotros, como cristianos, usar la habilidad que Dios nos ha dado para honrarle y no para lo incorrecto. Y este hombre hizo así. Te entrego un papel, tú me debes 100, no me debes, le debes a mi amo 100 barriles. Pon que solamente vas a deber 50. Y el otro escribió. Después dijo al otro, ¿tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Te perdono 20. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Y dejo los siguientes versículos para cerrar. Muy bien. Este hombre, mayordomo, que tenía una responsabilidad, y no solo una responsabilidad, la responsabilidad más grande que usted y yo tenemos tiene que ver con la confianza que alguien deposita para que nosotros hagamos algo. Este amo había depositado toda su confianza en este mayordomo. Recordemos que explicaba que en aquellos tiempos un amo podía tener hectáreas de tierras, haciendas, animales, y por ser tanto, él no quería preocuparse por cuidar y hacer generar ese negocio, sino que contrataba a hombres hábiles y capaces para que no solamente pudieran administrar, sino que también para que dentro de esa administración pudieran generar más de lo que tenían. De tal manera que el amo no tenía por qué preocuparse de lo que pasaba allá afuera. Él depositaba toda la confianza en ese mayordomo. Y yo creo que la primera cosa que usted y yo podemos entender es que si usted ha sido la persona en quien alguien ha depositado algo, sea totalmente honesto. Cuide esa confianza, no la defraude. Qué triste es que de alguna manera alguien que haya confiado en nosotros le defraudemos. Ahora, no solo son cosas. Estoy pensando en algo que muchas veces nos daña. Cuando alguien ha confiado un secreto, cuando alguien ha confiado en usted o en ti algo y de repente
te lo digo a ti porque eres mi amigo, eres mi amiga, esto, pero no se lo digas a nadie. Es casi como que se va el otro y ¿qué hacemos? O sea, casi como me encomendó que se lo dijera a medio mundo. Proverbios nos habla de eso. Si alguien ha confiado en ti una palabra, guárdala también. Porque no solamente se trata de dinero. Muchas veces se trata de la reputación de la persona en quien abrió su corazón contigo. En que te dijo algo porque tú en el papel parecía que eres una persona de confianza y que no ibas a ser el chismoso para que todo el mundo lo supiera. Si alguien ha guardado o ha depositado algo para confiar en ti, sé fiel también. Sé fiel. Ahora, esta historia es muy interesante porque, veamos rápido, va a ser despedido de su chamba por un hombre disipador, por ser un hombre que no hacía las cosas correctas. Así que al ser despedido de la chamba, el amo le dice, mira, oigo de ti esto, así que te doy tiempo para que tú ordenes los libros y entonces consigas otra cosa. Y este hombre no ordena los libros, sino que hace algo que en el papel empieza a ser deshonesto, aunque era lo común que hacían en aquel tiempo. ¿Qué era lo común? Hacer un acto de bondad para que el otro quedara enganchado y algún día yo pudiera reclamarle y él pudiera hacer un beneficio por mí. Es decir, algún día me vas a devolver un favor. Te hago un favor, pero me lo vas a devolver tarde o temprano. No sé, no te preocupes. Ahorita ahí está. Pero tarde o temprano, cuando yo lo necesite, me lo vas a devolver. Eso era común, como hoy es común en la actualidad. En muchas áreas. Así que este hombre llama a quienes le debían a su amo. Viene uno, le dice, ¿cuánto debes? Llevo 100 barriles de aceite. Le dice, bueno, anota que solo vas a deber 50. Viene el otro, debo 50 medidas de trigo, anótame que solo vas a deber 80. ¿Cuál era el móvil? Aquí va el asunto. ¿Cuál era el móvil? Que si yo voy a ser despedido un día y no tengo chamba, esos a los que yo le hice un beneficio o le di un beneficio, pues me contraten, porque estaban obligados a devolverme ese favor. Les preguntaba la semana pasada, ¿cuántos de ustedes contratarían a un mayordomo así? Es hábil, es bueno, ¿sí o no? ¿Sabe hacer cuentas? ¿Por qué no lo contratarían? ¿Mande? Por deshonesto. ¿Ok? Perdón, o sea, bueno, ya me respondieron, pero imagínense que no me respondieran. ¿No se mordieron la lengua estos? ¿Quién era más deshonesto? ¿El mayordomo? ¿El otro? ¿Me van entendiendo? Pareciera ser que nosotros muchas veces juzgamos muy parcialmente. Pero cuando se trata de recibir un beneficio, lo recibimos y hasta allí nadie supo, nadie sabrá. Imagínense por favor, porque mire, es claro, mira, anótame que tú debes 50. ¿Y el otro qué hizo? No, sabes que no puedo hacer esto. No puedo hacer. ¿Pero por qué? Te estoy haciendo un favor. No lo puedo hacer. Pero es que mira, son 100 barriles de aceite. Eso equivale, recuerden ustedes, esos 10 barriles de aceite equivalen a 3.800 litros de aceite. Y esos 3.800 litros de aceite equivalen a 150 árboles. Y esos 50 árboles equivalen a 1,000 denarios que tú debes. No has podido pagarlo. Te estoy haciendo un favor. Y después de esas cuentas lo empieza a pensar y dices, sí, tienes razón. Y firma.
Otra vez, el reflector es al mayordomo, pero ahora quiero que también lo volteemos hacia aquel que recibe un beneficio, que sabiendo que el que está siendo desfalcado no es el mayordomo, es el amo, ¿sí o no? Sabiendo eso, firma. Y yo les preguntaba, bueno, ¿lo contrataría? No, ¿por qué? Bueno, porque si eso le hizo al otro, porque es un deshonesto y es tranza, ¿qué me voy a esperar yo? ¿Sí o no? Ya se quedaron mudos. O sea, ¿qué me voy a esperar yo? Pero si tú también fuiste partícipe de eso, si tú lo firmaste, o sea, no te engañó, tú estuviste de acuerdo en participar de esa transacción deshonesta. Así que cuando pensamos en mayordomo infiel, ¿qué otro título ustedes le podrían dar? ¿Solo es el mayordomo? Bueno, el que recibió un beneficio. El mayordomo y los deudores infieles. Yo le pondría. Porque aunque era común y era normal, vuelvo a repetir, era normal. Porque si ustedes observan, dice que cuando se dio cuenta el amo de lo que había hecho este mayordomo, en vez de enojarse más, ¿qué hizo? Lo acabamos de leer, ¿qué hizo? Alabó el amo por la sagacidad de este hombre. Dijo, qué hombre tan inteligente. Ahora, era común. Por favor, pensemos hoy en día, 2000 años después. ¿La situación ha cambiado? No. Seguimos en una situación en la que nuestra sociedad está plagada de corrupción. En el que de una o de otra manera o hacemos algo deshonesto o participamos de algo que no es correcto. Y que aunque en un momento dado no ideamos, no fraguamos, no pensamos, sencillamente somos parte de un mundo que justifica las acciones, porque el fin justifica los medios. Y esta historia no solo me desnuda la vida de un hombre o de un mayordomo que es deshonesto, que es corrupto, sino también me desnuda la vida de unas personas que están alrededor de él, que son partícipes de esta corrupción. Y si nosotros hacemos una escalerita y lo vamos bajando, nos damos cuenta que finalmente, aunque nos duela, esa es la sociedad en la que estamos nosotros viviendo. Y esa es la sociedad en la que nosotros nos mezclamos. Y que de una o de otra manera, pues cuando nos la pintan bien, ok, adelante. ¿Te beneficia? Esto que vas a hacer va a beneficiar a tu familia. Esto que vas a hacer le va a dar carrera a tus hijos. Esto que vas a hacer le va a dar estabilidad. Vas a dejar de preocuparte por y empezamos a pensar. Y obviamente es llamativo. Obviamente llama la atención. Pero si usted por favor me ayuda, y quiero compartir algunos textos de la Escritura. En Miqueas, allá en el Antiguo Testamento, por favor, en el capítulo 6. Miqueas, capítulo 6, por favor. Hay un versículo sumamente interesante. Vean lo que dice el versículo 1. Versículo 6, perdón. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Hay una pregunta, voy a venir a Dios, ¿y con qué me voy a presentar? ¿Con un holocausto, con una ofrenda? Le voy a adorar, pero ¿qué es lo que le voy a ofrecer? Y esa es la pregunta allí. Y eso es lo que usted y yo nos preguntamos. Voy a venir delante de Dios, ¿qué le puedo ofrecer? Bueno, no le podemos ofrecer nada. Es más, los mejores sacrificios para que nosotros podamos dar para Él, finalmente no significan nada. No le aplacan a Dios la ira y decir, bueno, ya lo tranquilicé tantito. Y esa es la pregunta, ¿con qué me presentaré?
Y la respuesta es bien interesante. Versículo 8, por favor. Oh hombre, ahora viene la respuesta de Dios hacia el hombre. Bueno, ¿con qué te presentarás? ¿Qué pido? ¿Qué reclamo? ¿Qué espero de ti? Vean lo que pide 3 cosas. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. ¿Lo vieron si están allí? Miqueas 6:8. Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide. ¿Qué te pide? Una ofrenda, un holocausto. Dice, solamente, y 3 cosas. 1, hacer justicia. 2, ama la misericordia. Y 3, sé humilde ante tu Dios. Ahora, se los voy a leer en otra versión, la traducción en lenguaje actual. Dice, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. ¿Qué exige? Que hagas lo correcto. En la versión 60 dice, hacer justicia. La traducción más coloquial, lo más para entender, es que hagas lo correcto. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Sabes lo que es bueno? ¿Y qué es lo que está pidiendo? Que hagas lo correcto. Que ames la compasión, la segunda cosa, y que camines humildemente ante tu Dios. Que hagas lo correcto. Que hagas lo correcto. Quiero que vea, por favor, que este problema social que nosotros estamos viviendo no es de México, no es solamente en nuestra época moderna, no es de siglos. Hay una tendencia del hombre a aprovecharse. Hay una tendencia de los seres humanos a que nosotros no seamos administradores fieles, sino que nosotros nos aprovechemos de todas las circunstancias. Y esa ha sido la tendencia de todo ser humano, mexicanos, europeos, orientales, quien sea. Buscar las oportunidades para poder escalar, humillar a otro, y aunque lo moral quede a un lado. Por eso es que Dios le dice al profeta Miqueas, dice, ¿qué es lo que Dios espera de su pueblo? Y es lo mismo que Dios pide de nosotros. ¿Qué es lo que Dios pide de usted y de mí? La primera cosa, por favor, es que hagas lo correcto. Que hagas lo correcto. Años más adelante, el apóstol Pablo, primera a los Corintios, capítulo 4, por favor. Primera a los Corintios, capítulo 4, años más adelante, el apóstol Pablo, escribiendo a una iglesia en la ciudad de Corinto, a un grupo de cristianos. A un grupo de cristianos que estaban igual sumergidos en una cultura semejante a la nuestra, ¿no? Donde igual también eran exaltados los valores, la cultura griega estaba por encima, pero igual la misma corrupción. Y el problema que no solo la corrupción está allá afuera, sino que también a veces se mete a lo que nosotros pudiéramos llamar lo más santo, lo más espiritual, lo más sagrado. Y por eso el apóstol Pablo no le está hablando a los que están allá afuera, no le está hablando a los presidentes, a los emperadores, no, le está hablando a los cristianos, a los que están en una iglesia, a los que servimos en una congregación. Y vean lo que dice en el versículo 1 del capítulo 4, primero a los Corintios. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y ¿qué? Administradores. Recuerde cómo se llama la parábola. La parábola del mayordomo. Ya usted si quiere ponerle del mayordomo y sus cuates, ¿no? Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores. Lo que Dios nos ha dado es para administrar. Su trabajo es cierto. A usted le ha costado trabajar, pero Dios le ha dado la capacidad, la habilidad. Sea un buen administrador en su trabajo. Versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno que sea hallado fiel. Pónganle allí, se requiere que cada uno sea hallado digno de confianza. Que se pueda confiar.
qué difícil es en medio de este tiempo encontrar personas dignas de confianza. Que usted pueda decir, confío en él o en ella, ciegamente, porque es una persona digna de confianza. Pero la verdad de las cosas es que no. Nos tenemos que cuidar de todos y de todos. Nos tenemos que cuidar de un contrato, las letritas chiquitas, ¿no es cierto? Y allí nos tuercen todo el mundo, en todos lados. ¿Por qué? Porque esas letritas chiquitas no benefician al que está haciendo un contrato. ¿A quién? ¿Ha tenido algún problema en alguna situación así, donde usted firmó algo y nunca leyó las letritas chiquitas que regularmente no, a veces son hojas y hojas, es que voy a leer? ¿Se da cuenta? ¿Por qué? ¿Por qué hay esas cláusulas? Si tan solo pudiéramos nosotros confiar en la palabra de la otra persona. Si tan solo usted pudiera no solo confiar, sino que la otra persona también confíe en usted. Y que sabe que usted, como decimos, no se lo va a llevar al baile. Uh-huh. Hay un dicho que dice que el que tiene más saliva, el que echa más rollo, cuídese del que echa más rollo. Sí ha sabido eso, ¿no? Lo envuelven y lo envuelven y cuando se da cuenta ya se casó con él, ¿no? Tiene un pico de oro. Fíjese que había un predicador que era Juan Crisóstomo. Y la expresión Crisóstomo significa pico de oro, porque era muy hábil en su predicación. Ahora, esa habilidad era un hombre honesto, recto, fue un piadoso delante de Dios, no estoy hablando lo contrario. Pero hay algunos Crisóstomos en nuestra sociedad. ¿Sí? ¿Los conoce? Hay muchos chóstomos que tienen un pico y una labia y cuando usted se da cuenta ya lo envolvieron. Vea, por favor, ahora bien, 1 Corintios 4:2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, digno de confianza. Dice un pastor, hermanitos, y les puedo decir otra vez, hermanitos, no defrauden la confianza. No importa que usted pueda pasar como una persona tonta, no hábil. Y ahorita hay un versículo muy interesante. Pero mire, vamos a Job capítulo 31, por favor. Job capítulo 31. Después de todas las peripecias que pasa Job, de los problemas que pasa, él finalmente abre su boca, no para defenderse, ¿no? Sino para hablar de sí mismo, de su integridad. Y en el capítulo 31 habla de su integridad a tal grado que él casi como que dice, si yo he sido deshonesto y no he sido íntegro, soy gacho, que mi esposa, ¿no? Que se la coman los leones, ¿no? Pero él estaba tan seguro de su integridad que él podía, sentir un orgullo de esa integridad. Y no solo él. Quiero que pensemos, por favor, que muchas veces quienes pasamos a arder por nuestra falta de integridad y de honestidad son nuestra familia, ¿no? Nuestros hijos, que tienen que pasar las vergüenzas de ¿quién es tu papá? ¿Y quién es tu mamá? Ah, sí, la conozco. Muy buena familia. Vean lo que dice Job, capítulo 31, versículo 13. Versículo 13, se lo voy a leer en la versión también en lenguaje actual. Dice, cuando mis esclavos me hacían algún reclamo, siempre fui justo con ellos. De otra manera, ¿cómo podría responder a Dios si Él me llamara a cuentas?
Otra vez, cuando mis esclavos me hacían algún reclamo, siempre fui justo con ellos. De otra manera, ¿cómo podría yo responder a Dios si Él me llamara a cuentas? Mire, en otras palabras, Él decía, yo no tengo cara para venir delante de Dios y decirle, Dios, ayúdame en esto, el otro, quiero que hagas justicia, si yo no he sido justo o nunca he sido justo con mis esclavos, con quienes están trabajando conmigo. ¿Sabe qué? Esto significa que la forma en la que yo trato con mis semejantes es la forma en la que yo quiero que Dios trate conmigo. Yo no puedo venir delante de Dios y decirle, Señor, te pido que seas justo conmigo, que hagas conmigo esto, cuando yo no he sido una persona aquí abajo de tratar a quienes están alrededor de mí de manera justa, honesta, digna. Y lo que está diciendo Job, dice, cuando alguno de mis esclavos me hacían algún reclamo, siempre fui justo con ellos. Porque de qué otra manera, ¿cómo podría yo responder a Dios si Él me llamara a cuentas? No tendría yo cara. El apóstol Pedro, en una de sus epístolas, nos lleva a un punto muy interesante. Más allá de lo que el Espíritu Santo nos redarguye y nos toma y nos redarguye, más allá de eso, hay algo de lo cual ustedes y yo no podemos escapar. Se llama conciencia. Y la conciencia, alguien dijo que es el juez eterno que todos los seres humanos tienen. Crean o no crean en Dios, sean religiosos o no sean religiosos, sean piadosos o no sean piadosos. Esa conciencia es la que nos acusa. Es la conciencia la que nos defiende también, dice la Escritura. Y el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16, por favor, primera de Pedro 3, 16. Dice lo siguiente, teniendo buena conciencia, ¿ya lo encontró? Teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es decir, está diciendo, tengan una buena conciencia, para que sean avergonzados aquellos que murmuran y dicen de ustedes que son unos malhechores, y los calumnian por su buena conducta en Cristo. Dice, es mejor que ustedes sufran por hacer el bien, si Dios lo quiere, que por hacer el mal. Es mejor que en vez de que le den el papelito y le diga, firma, pues, total nadie se va a dar cuenta, tú y yo nada más, aquí queda entre nos. Es mejor que usted se dé la vuelta y que se burlen de usted. Es un tonto. Desaprovechó la oportunidad. A que un día ese papelito salga a relucir y entonces nos sintamos avergonzados por haber hecho algo incorrecto, por haber hecho algo mal. Proverbios capítulo 28, versículo 20, si por ahí está anotando algunos versículos, dice en la versión 60, el hombre, la persona. Bueno, lo leo en otra versión. Dice, la persona digna de confianza obtendrá gran recompensa. Nuestra versión 60 dice, obtendrá bendiciones. Un hombre obtendrá bendiciones. Pero literalmente significa es una persona que es digna de confianza, tarde o temprano va a tener su recompensa. Tarde o temprano va a ser bendecido. Y si usted y yo realmente estamos buscando la bendición de Dios, si usted y yo finalmente estamos no solo buscando la bendición de Dios, estamos queriendo hacer lo correcto, la pregunta es aquí, bueno, encontramos que el mayordomo no solo era el único actor en este asunto de corrupción, también estuvieron los que recibieron el beneficio del mayordomo. ¿Por qué ser honestos? ¿Por qué vivir de una manera correcta? Y aquí es la pregunta.
La respuesta la tenemos allí, con esto quiero terminar. Lucas capítulo 16, por favor. Lucas capítulo 16, y quiero que vean los versículos 10, 11 y 12. Y aquí está la respuesta. ¿Por qué ser honesto? ¿Por qué ser fiel? ¿Por qué hacer las cosas honestamente? ¿Por qué hacer las cosas de manera que no tenga que avergonzarme? ¿Por qué? Hay una razón muy sencilla. Lo dice en el versículo 10, Jesús relatando, después o cerrando esta parábola, lo que está diciendo, dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las cosas grandes. Si tú eres fiel, dando cuentas de un peso, Dios te va a dar la oportunidad que un día puedas manejar 1,000 pesos. Y si tú eres fiel en dar cuentas honestas de 1,000 pesos, un día preocúpate, porque vas a dar cuentas de 100,000, de 10,000, de mucho. Si son fieles en las cosas pequeñas, dijo Jesús, serán fieles en las cosas grandes. Pero si ustedes son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, lo que está diciendo este versículo, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar a ustedes? Si usted y yo no somos fieles en algo que no es de nosotros, nunca se nos va a dar algo nuestro. Es lo que dice este pasaje. Y es una verdad. Tal vez usted anhela tener su propio negocio, su propia empresa, pero si hasta este momento no ha sido fiel en la empresa donde es empleado, créame que nunca Dios nos va a dar una empresa propia. Lo dice este pasaje, no lo digo yo. También otra enseñanza aquí, lo que está diciendo. Si tú no eres fiel y honesto en las cosas mundanas, en las cosas de este mundo, ni siquiera te preocupes, porque nunca Dios va a confiar en ti algo espiritual. Nunca Dios te va a dar en ti algo que tiene que ver con el cielo. Pensemos por favor un momento en quienes de alguna manera, alguna vez le han dicho, Dios, yo quiero servirte, úsame. Si no hemos sido fieles en las cosas pequeñitas, mundanas, dice este pasaje, en las cosas terrenales, si no has sido fieles en eso, olvídense que Dios un día nos va a dar un ministerio, un área de servicio en las cosas espirituales. Finalmente yo quiero terminar con una pregunta. Aquí, esta parábola de mayordomía y de administración tiene que ver con honestidad, con rectitud. Pero tanto el mayordomo como los que reciben el beneficio de ese perdón también son mayordomos, porque reciben un beneficio para administrar 100 barriles, para administrar aceite, para administrar trigo. Ambos son administradores, ambos son mayordomos. Y ambos tendrían que dar cuentas rectas y honestas. Si hay algo que usted y yo queremos en nuestras sociedades que cambie. Yo no sé si a usted le pasa que cuando ve algunas noticias, una información, de repente se queda con un entripado aquí viendo tanta corrupción. ¿Cómo hicieron esto? ¿Cómo hicieron aquello? Entonces, no va a pasar nada. No solamente si no oramos, no va a pasar nada si usted en el área de su trabajo, en casa también. Hace rato yo les decía a los jóvenes, no va a pasar nada si de alguna manera, como joven, no eres honesto con tus padres. Y se te ha dado una confianza y tú sales de casa y tus padres que saben que estás en tal o cual lugar y ellos confían en ti, pero tú no estás en ese lugar. Eso también es deshonesto. Eso es también defraudar la confianza de tus padres, porque tienen esa confianza en ti.
Y saben, lo más terrible es como padres, que de repente aquí tengamos un letrero que todo el mundo lo ve, que dice tonto. Y nosotros, no, es que mi hijo es aquí, es padre, es chido, presumiendo a nuestro hijo. Y la gente dice, ajá, supieras dónde lo vi, supieras esto. Eso es defraudar la confianza también en el núcleo más cercano en el hogar. Así que la honestidad no solamente tiene que ver en negocios, desde la casa. Seamos fieles, no defraudemos la confianza que se nos ha brindado. ¿Quieren ponerse en pie? Y quisiera poder terminar con esto. La iglesia o los cristianos estamos llamados a ser luz, pero no podemos ser luz por nosotros mismos. Es decir, que necesitamos la chispita para que empiece a encender nuestra luz. Y esa chispita es Dios. ¿Qué le parece si hoy, en esta mañana o este mediodía ya, le puede decir a Dios, Señor, necesito de ti? Quiero hacer las cosas correctas, pero a lo mejor estoy metido en un mundo en donde se me hace normal, ¿no? Y yo quiero salir de allí. Y quienes nos están escuchando, también yo quiero invitarles a que de alguna manera, allá en casa o donde nos está escuchando, pudiera entregarle su vida a Jesús. El único que puede hacer la diferencia es Jesús. Entréguele su vida. Deje de estar ya luchando con Dios, ¿no? Presentándole un razonamiento. Es que yo te convenzo. No. Venga delante de él y dígale, te necesito. Cierre sus ojos. Y hoy quiero que cada uno de nosotros permitamos que Dios hable a nuestras vidas y que durante esta semana empecemos a tomar cartas en el asunto. Durante esta semana empecemos a hacer ajustes en nuestra vida. Ajustes en casa, escuela, trabajo, ajustes personales, mis finanzas sanas, correctas, mis finanzas de las que no tengo de qué avergonzarme. Mis finanzas ante Dios las puedo entregar fielmente. No le debo a Él, soy administrador y estoy multiplicando. Mi trato con mis semejantes, mi trato con la gente que está alrededor, no busco sacar un provecho, no busco sacar ventaja de algo que quiero yo hacer. No les vendo espejitos por oro. Soy honesto y les digo lo que tengo, lo que soy. Les digo lo que vale mi trabajo. Rindo al 100% en el trabajo porque me están pagando el 100%. No rindo el 50%. Me pagan el 100%, trabajo el 100%. Hay cuántas cosas tenemos que poner en orden. Y usted lo puede hacer en casa.